y arranquemos. Como quieras, por mí, no hay problema. Aquí, mientras tanto voy acomodando algunas cosas. Dale, perfecto. Bueno, la idea es hacer el ejercicio 3 de la guía 8. El ejercicio, el ejercicio 1 y 2 son bastante preguntas muy sencillas, ¿no? Son más conceptuales, así que ese se los dejo para ustedes. Yo voy a arrancar con el 3, que hay que hacer algunas cuentas, un poquito más tampoco es que sea muy complicado, pero bueno, como para que ya vayamos un poco entrando en tema. Comparto, Javier, la pantalla. Dale, perfecto. Pero me tenés que habilitar. Yo creo que, me parece que ya estás habilitado. No, pero había salido y reinicié la compu y capaz que por eso... Entonces Julián te tiene que habilitar. O si no... Sí, que me dice que no estoy habilitado. A ver, y Jimena no puede habilitarme, ¿sí, no? No puedo porque soy coanfitrión. Javier, vos sos el anfitrión, ¿eh? Vos sos el que podés. ¿Sí? Javier figura como anfitrión. Bueno. A ver. Sí. Perfecto. Vale. Es grande. Ahí estás. Ya, vos el poder, Javier. Ya, yo el poder, ¿eh? No sabía. No sabía. Espera un segundito, a ver. Viste que también hay una opción que dice varios participantes pueden compartir en forma simultánea. Pero no me la deja habilitar a mí, no sé por qué será. Debe ser una opción más avanzada. Capaz que el anfitrión nomás puede hacer eso. Sí, no sé. Bueno, comparto el enunciado, el problema 3. ¿Cuánta gente? ¿Cuántos estamos? 17. Problema 3 de la guía 8. ¿Sí? Como para que vayamos entrando un poquito en tema. ¿Qué les parece? ¿Le damos 10 minutos para que lo piensen, para que lo planteen? Y después lo hacemos. Por lo menos para que se entienda lo que hay que hacer, me parece a mí, ¿no? Digamos, 5 minutos para que lo piensen. No es un problema complicado, pero bueno, como para que vayan viendo cómo lo plantearía más que nada. ¿Ah? 5 minutitos. Básicamente, para que lo entiendan, ¿no? Es un alambre infinito por el que circula corriente y hay una espira ahí abajo, ¿no? Tal cual, sí. Yo, si quieren, hago un esquema. Bueno, pasa que no quería sacar el enunciado, así que. Y no puedo escribir sobre el enunciado. Bueno, se los dejo para ir. Lo malo es que tiene la respuesta. Bueno, ya no sé si malo o bueno, pero ya saben a lo que hay que llegar. Bueno, ahora lo hacemos. Queremos un cachete. Piénsenlo, traten de plantearlo. Por lo menos traten de plantear unas cuentas básicas y 5 minutos lo hago.
¿Qué es lo que preguntás, Matías? Es el ejercicio número 3. Ahí está, no podía hablar. No, que recién llegaba y no había escuchado qué ejercicio teníamos que hacer. Listo. 3. Intenten hacer el 3, que ahora en un ratito lo hacemos. Ahí les envié, que creo que todavía no está subida, la guía de alterna, de corriente alterna, como para que ya la puedan ir viendo y puedan empezar a trabajar con eso. La subí acá al chat. ¿Me escuchás, Javier? Sí, Sergio. Sí, ahí ya no, pero estaba hablando silenciado. En la guía, no sé, moví un poquito la guía, porque no sé si al final no hay algunos ejercicios de... Ah, no, son circuitos de LRC, lo que hay, está bien. O sea, esta guía, la guía 8, llega hasta circuitos de LRC. Empezamos a hacerlo, les comento, bueno, el ejercicio, ¿no es cierto? Teníamos un hilo infinito, que lo que les decía hace un rato, o sea, el hilo infinito es como la base de todos los, o sea, en general de todos los conceptos de campo magnético que se ven, porque es, la corriente de conductores lineales es lo más común. En este caso me dice que tengo un hilo infinito y me pregunta, determina el flujo del campo magnético a través de la espira rectangular de la figura cuando por el alambre infinito circula una corriente I. ¿Está bien? Bueno, cambio la pantalla y les muestro más o menos lo que yo estoy haciendo. Que sería esto de acá. Este dibujito que les hice acá a la derecha es lo que les decía antes, o sea, en general esto hay que tener muy claro, o sea, yo tengo una corriente que circula por un conductor. Para imaginar cómo es el campo magnético, tengo que saber que, usando la regla de la mano derecha, poniendo el dedo pulgar en el sentido de la corriente, en este caso es la flechita roja que hice ahí, que indica la corriente I, me indica el resto de mis dedos, doblándolos un cachito, me indica cómo va el campo magnético alrededor del hilo. ¿Está bien? Entonces, fíjense que esto sería un dibujo en 3 dimensiones, o sea, espero que se entienda. Ahora, si yo me paro en una vista frontal de la corriente del hilo, entonces fíjense que, usando esta idea de la regla de la mano derecha, a la derecha del hilo, esto que estoy marcando, a ver si lo ven acá, lo que estoy marcando en amarillo, son las crucecitas esas, me indica que el campo magnético a la derecha del hilo es entrante al papel, y a la izquierda del hilo, justamente siguiendo la regla de la mano derecha,
vemos que el campo magnético, podría dibujar con todos estos puntos que estoy marcando acá, el campo magnético sale del papel. ¿Bien? De la hoja. Y este rectángulo negro que dibujé acá, vendría a ser a donde a mí me piden que averigüe cuál es el campo magnético, cómo es el campo magnético en ese conductor, creo que lo llamaba, ¿no? A ver. En la espira rectangular de la figura, bueno, en esta espira rectangular, esta de acá, viene a ser mi espira. ¿Ah? Bueno, a mí lo que me pide es el flujo del campo magnético. Yo primero tengo que entender cómo es el campo magnético, que es esto que dice ahí, este esquema que les estoy mostrando. Ahora, una vez que tengo una idea de cómo es el campo magnético, si es entrante, saliente, hacia la derecha, hacia la izquierda, cómo van los vectores del vector campo magnético en mi dibujo, tengo que calcular el flujo de campo magnético. Acordémonos que el flujo se define simplemente como la integral del campo magnético multiplicado por el área, determinada en este caso por la espira. ¿Está bien? Bueno, entonces lo que tengo que resolver básicamente es esta integral sobre el área de la espira. Ya tengo una idea de cómo va el campo magnético, que en este caso es entrante hacia el papel. Ahora lo que tengo que determinar es cómo es el vector diferencial de área. Fíjense que en esta integral que yo tengo que resolver, tengo dos vectores. Tengo el vector campo y el vector diferencial de área. Bueno, ¿y cómo va el vector diferencial de área? ¿Qué opinan? ¿Cómo tengo que considerarlo? ¿Alguna idea? Habría que ver hacia qué sentido se induce la corriente con el campo. Sí, o sea, ves que en realidad el diferencial de área lo definen ustedes en principio. O sea, si va hacia adentro del papel o hacia afuera, es arbitrario. ¿Está bien? Después lo que va a pasar es que la corriente, de acuerdo o al flujo, primero, todavía no hablamos de corriente porque todavía no estamos trabajando con corriente, empecemos por un poquito con la idea de flujo magnético. El flujo va a ser positivo o negativo dependiendo del signo hacia dónde haya tomado yo el diferencial de área. ¿Está bien? El campo magnético ya está definido, va hacia adentro del papel por cómo me dicen que como yo hice el dibujo de la corriente que circula acá. Eso me determina el campo magnético. Pero el diferencial de área no está definido, eso lo puedo elegir yo. Yo puedo elegir que sea saliendo del papel o entrante al papel. ¿Está bien? Entrante a la hoja, en este caso. En principio lo más lógico es elegirlo en el mismo sentido que el campo magnético. Si yo ya sé hacia dónde es el campo magnético, elijo el diferencial de área con la misma dirección de sentido. ¿Está bien? Fíjense que, ojo, yo lo que estoy diciendo es que el diferencial de área puede ser entrante al papel o saliente del papel. No puedo elegirlo hacia la derecha o hacia la izquierda. O sea, es perpendicular al área de mi espira, por lo tanto puede ser, cuando uno dice perpendicular al área de la espira, ya queda definida una dirección, pero tengo dos sentidos. Podría ser saliente del papel o entrante al papel. Bueno, lo más lógico es elegirlo en el mismo sentido que el campo, en este caso, en este ejemplo. Porque como el campo es entrante en el papel, el diferencial de área también lo elijo entrante. ¿Está bien? Pero podría ser al revés tranquilamente, o sea, no es que esté mal si yo lo eligiera al revés. Bueno, y la idea es que tengo que integrar. Y como tengo que integrar sobre el área de la espira, sobre todo esto que estoy marcando acá en rojo, lo primero que tengo que definir es el diferencial de área. Como es un área rectangular, que tiene una dimensión horizontal y una dimensión vertical, defino en principio mi diferencial de área como diferencial de X por diferencial de Y. ¿Está bien lo que estoy marcando aquí? Y eso lo voy a meter en la integral para poder resolver la integral del flujo magnético. Bueno, ¿qué pasa? Fíjense que yo
me corro un poquito esto, yo tenía esto así, y en la integral directamente, esto lo expreso sin las flechitas de vector. ¿Por qué hago eso? ¿Y por qué puedo hacer eso? Porque son O sea, no siempre se puede hacer eso. Porque son paralelos, ¿está bien? Porque tienen, si fueran antiparalelos, lo que hablábamos recién, le agregaría un signo menos, porque habría acá un coseno de 180. Pero como son paralelos y tienen el mismo sentido, directamente elimino las flechas de vector y me quedo con los módulos. Acuérdense que esto, como es un producto escalar, si yo lo quisiera escribir correctamente, esto sería el módulo de B por el módulo del diferencial de área por el coseno del ángulo que hay entre los dos. ¿Sí? Pero como estoy considerando que este es 0, acá tendría que poner coseno de 0, entonces esto directamente lo expreso como B por el diferencial de área. ¿Está bien? Y es lo que pongo en esta parte de acá de la integral. ¿Está bien? Bueno, después en realidad para resolver esta integral realmente yo tengo que poner los límites de integración. Entonces, como fíjense que este es el esquema un poquito más prolijo de lo que estaba en la guía. Lo que estoy considerando yo es que voy a trabajar como si la línea vertical del papel fuera el eje X, y como si la línea horizontal del papel, perdón, al revés, la línea vertical fuera mi eje Y, y la línea horizontal fuera mi eje X. ¿Está bien? Y entonces fíjense que ahí me queda que en la dimensión X, mis límites de integración van a ser entre este valor de acá, que sería el valor A, ¿está bien? Porque me dice que esta espira está a una distancia A del hilo infinito, y el otro límite de integración va a ser el valor B, ¿está bien? Que me está indicando dónde termina la espira con respecto al eje X. Y en el eje Y en realidad no está del todo definido, simplemente porque yo tengo un valor C de altura de mi espira, si quieren, y entonces digo, bueno, lo que yo hice fue simplemente decir que la parte alta, la parte de arriba de la espira llega a un valor C, y la parte de abajo le pongo un valor 0. ¿Está bien? Como que las coordenadas en el eje Y van entre 0 y 0. ¿Está bien? Entonces ahí ya con eso defino mis límites de integración, que son estos que puse acá. Fíjense, el eje X va entre A y B, y la variable Y va entre 0 y C. ¿Está bien? Bueno, ¿qué me faltó acá en todo esto? Que yo tengo que trabajar, que lo tenía que haber dicho al principio, con el campo magnético de un hilo infinito. Que la expresión que tenemos, que la vimos antes, es esta que está acá, en la que estoy remarcando ahí en rojo. ¿Está bien? Esta X que aparece en el campo magnético es la distancia al hilo infinito. Como yo esto lo voy a trabajar como si fuera el eje X, lo que hice fue transformar esta expresión de campo magnético en mu0 por I sobre 2pi por X. ¿Está bien? Y es lo que puse acá dentro de la integral. ¿Ah? Bueno, ¿se entiende hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Se entiende, profe? Fíjense que acá yo elegí poner la integral en el eje X adentro de la integral en el eje Y. Eso es arbitrario, lo eligen al revés, va a dar exactamente lo mismo en este caso. Hay casos más complejos, de integrales más complicadas, donde un eje depende del otro, donde habría que tener cuidado. Pero en este caso no pasa nada, si yo lo hubiese escrito al revés, quedaba exactamente igual. Bueno, después ¿qué hago? Simplemente me fijo qué cosas dependen de X y qué cosas dependen de Y.
como todo, mu0 por i sobre 2pi es una constante, lo saco fuera de la integral, me queda solamente 1 sobre x diferencial y, y ahí separo en realidad en los integrales. O sea, yo digo, bueno, que 1 sobre x diferencial x, todo esto que estoy marcando acá, depende solo de x. Entonces lo dejo con los límites de integración que son entre a y b para la variable x. Y del otro lado queda por separado la integración en i, que como no hay nada que dependa de i, es muy sencillo, simplemente me da que el resultado de esta integral es c. Bien, todo esto de acá, lo remarco, me da igual a c. ¿Está bien? Y la otra integral, que termina quedando un poquito más compleja, que es la integral entre a y b de 1 sobre x diferencial x, me da logaritmo con los límites de integración entre a y b, y me termina quedando como resultado que el campo magnético, el flujo de campo magnético a través de la espira es este resultado que tenemos acá. ¿Bien? Por eso aparece que está en la respuesta, aparece el logaritmo natural de b sobre a. ¿Ah? Básicamente, ¿de dónde sale ese logaritmo natural de b sobre a? Que el campo magnético, a medida que yo me alejo del hilo, se va haciendo menos intenso. O sea, yo tendría que tener más crucecitas cerca del hilo, y a medida que me voy alejando, va disminuyendo la intensidad del campo magnético. Eso lo voy a indicar así. ¿Está bien? Por eso aparece ese logaritmo natural en el resultado. Alguien comentaba recién ahí, fíjense que yo tengo, a ver que se actualice la pantalla, tengo una corriente que circula por el hilo. ¿Está bien? Eso genera un campo magnético a través de la espira, esto que estamos hablando acá. Ahora, la pregunta sería, en esa espira, que es suponiendo que es un alambre conductor, ¿aparece una corriente? ¿Hay una corriente circulando o no? ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Circula corriente a través de la espira? Claro. Ahí lo podría decir yo que ¿se induce una FEN en esa espira? Así, o una corriente así, ¿podríamos decir esto? ¿O de qué depende? El campo no está cambiando, así que no debería inducirse. Claro, fíjense muy bien, fíjense que hay un flujo magnético, hay un campo magnético que atraviesa la espira, ¿está bien? Pero a pesar de que hay un campo magnético que atraviesa la espira, para que realmente circule una corriente en la espira, ese flujo magnético tiene que ser variable, tiene que estar aumentando o disminuyendo. Si el flujo magnético, como es este caso, es un valor constante, que no depende del tiempo, entonces no va a haber una corriente circulando en la espira. ¿Está bien? Si yo hiciera de alguna manera, por ejemplo, disminuyendo la corriente en el hilo infinito, eso va a generar que el flujo varíe en la espira, y entonces ahí sí se va a inducir una corriente, o va a haber una FEM inducida, como decía Javier recién, que va a hacer que circule corriente. ¿Se entiende la idea? Pero como el campo magnético es constante, y el flujo por lo tanto es constante en este caso, no va a haber una FEM inducida sobre la espira. Que es lo que vamos a ver un poquito más adelante todavía. Sí. Que esto es un poquito más fácil. Sergio, ¿le puedo hacer unas preguntitas de este ejercicio a los chicos? ¿Puede ser? Deja el dibujo de arriba, por favor. Sí. A ver, la primera pregunta sería que ahora después vamos a entrar en la parte de la ley de Faraday-Lenz y eso, es, si la corriente es continua, que circula por el conductor infinito, ¿se puede inducir una FEN en la espira? ¿Quién se anima a responderlo? Si se mueve la espira o se cambian sus características, sí. Perfecto. O sea que no es necesario que la corriente sea alterna o continua para
que se induzca una FEM. Solamente es necesario que se mueva la espira. Hasta ahí vamos. Si la corriente es alterna, el flujo va a variar en el tiempo, entonces directamente no hace falta mover la espira para que se induzca una FEM. ¿Estamos de acuerdo también con eso? ¿Qué pasa? ¿No quedó nadie? Gianluca dice que sí, que se entiende. Bueno, Gianluca dice que sí, está bien, es correcto. Y ahora, a ver, díganme, preguntas de parcial son estas, ¿no? A ver, no sé, 3 maneras que moverían la espira, 3 maneras. Yo primero puedo mover la espira. ¿De qué maneras puedo mover la espira para que no se induzca FEM? ¿Y de qué manera puedo mover la espira para que se induzca FEM? ¿Quién se Para anima que no con se la induzca, primera? podría ser girándola sobre su mismo eje. Girándola sobre su mismo eje. ¿Ahí qué pasaría? ¿Se induciría FEM o no? Para mí que no. Que no se induciría. ¿Cómo? Para mí que no. Sí, sí. Ahí sí se induciría FEM, ¿no? Porque si esta la espira y tiene un campo así, ¿no? Cuando la giro sobre su eje, sobre el eje de la espira, va a concatenar distintas líneas de campo, ¿no? ¿Estás mostrando algo, Javier? Porque no se te ve, ¿no? ¿Cómo? Pensé que estabas mostrando algo. Digo. Sí, estaba mostrando algo. Claro, perdón. Ahí se ve. pantalla, ¿No? Ahí se ve. ¿Para qué dejo de compartir? Perdón. Ahí está. Ahora sí. Perdón. A ver, si la espira gira, va concatenando distintas cantidades de líneas. Cuando la espira está así, no hay ninguna línea de campo que la atraviese, supónganse. Y cuando la espira esté así, va a haber más líneas de campo que la atraviesa. ¿No? Por cómo era el campo. Bueno, volvamos al dibujo, Sergio, por favor. Perfecto. Entonces, si la espira giraría sobre un eje de simetría, se induciría una FEM. ¿De qué manera tendría que girar la espira para que no se induzca FEM? Alrededor del alambre, puede ser. Alrededor del alambre, perfecto. Muy bien. Bien, no era muy obvio eso, ¿eh? No era una respuesta sencilla, me parece. No era muy obvio, por eso son preguntas interesantes. Otra pregunta, ¿de qué otra manera podemos mover la espira para que no se induzca FEM? Si la movemos paralelamente al cable. Correcto. Si el cable es infinito y la movemos para arriba o para abajo, tampoco se va a inducir No se me FEM. había ocurrido eso. Claro, perfecto. Si yo la muevo, espera que lo dibujo esa, que no lo había pensado. Si yo la muevo a la espira hacia arriba, por ejemplo, podemos hacer con la flechita de velocidad, se mantiene, más que el campo, el flujo constante. ¿Está bien? No hay variación de flujo. Correcto. O sea, que básicamente cuando varía el área por más momento, por el más pequeño que sea el momento, ¿o no? No solo el área. Fíjate que si vos la movés hacia arriba, no está variando el área, ¿no es cierto? Claro, o sea, ahí no se induce, pero si se induciría una FEM sería cuando cambia algo en el sistema que hay. Sí, bueno, es verdad, puede ser. Y a ver, ¿cómo podría hacer eso? Justamente lo que les preguntaba Javier. ¿Cómo podemos hacer para cambiar el flujo acá en este ejemplo? Habría que moverla a la derecha, por ejemplo. ¿Cómo? Alejar. Si yo la muevo hacia la derecha, ¿por qué si yo la muevo hacia la derecha, varía el flujo? Si yo le doy un desplazamiento. Pongo la flechita de velocidad simplemente para indicar que se mueve hacia la derecha. ¿Por qué si la muevo hacia la derecha, varía el flujo? Que va a estar más lejos del conductor.
y disminuye ahí el flujo. Bien, o sea, si yo lo muevo hacia la derecha, ¿qué pasa con el flujo? ¿Aumenta o disminuye? ¿Qué opinan? Acuérdense que el flujo es el campo magnético por el área. El área, si yo la desplazo hacia la derecha, no cambia el área. Pero el flujo, ¿qué pasa? El campo magnético en esa área, ¿aumenta o disminuye? Y va a ser Disminuye. Disminuye. Por lo tanto, el flujo disminuye, ¿no es cierto? Porque es la cantidad de campo que tengo por el área que tengo. Como la cantidad de campo, o si quieren las líneas de campo que pasan por esa área van a ser menos, disminuye el flujo. Si yo la muevo hacia la derecha. ¿Se entiende? Perfecto. Y si la muevo a la izquierda, El flujo debería aumentar porque aumenta la intensidad de campo. correcto. Entonces se induciría a FEN también. Y si la espira rota en el plano de la pantalla de la computadora, ¿se induciría a FEN o no? Sí, porque hay Claro, distintas esa secciones área- de áreas que reciben flujo distinto. ¿Cómo, Mauro? O sea, si se la gira, cambiaría su posición y hay partes que tendrían un flujo más intenso y otras con un flujo más débil. Sí, esa estoy de acuerdo, pero no como lo dibujaste vos, Sergio, sino en el plano allí. pará. A ver. Ahí está. Vos decís así. Exactamente. Si la espira gira así, ¿se induce FEN o no se induce FEN? En ese caso no. Las líneas de flujo son siempre las mismas, las que inciden sobre la espira. No, se induce FEN en este caso. ¿Por qué? Porque las líneas de campo son siempre las mismas, pero fíjense que cambia la intensidad del campo, ¿no? Cuando está horizontal, la intensidad del campo de este lado es mayor que la intensidad del campo de este otro lado. Aparte, también hay que pensar en el área efectiva. O sea, uno cuando habla de flujo, tiene que pensar básicamente en el área que choca perpendicular a las líneas de campo magnético. Si yo el área esta espira la inclino, o sea, la empiezo a hacer girar, su área efectiva, o sea, su área que realmente choca a las espiras es menor. No sé si se entiende la idea. A ver, voy a hacer un dibujito por acá porque por ahí voy a borrar un cachito sin irme de... No, pero Sergio, la idea que yo le planteé es que la espira gira en ese plano, ¿eh? Claro, sí, está bien, pero yo digo, lo dibujo como de costado, ¿no es cierto? No es lo mismo tener las líneas de campo, varias líneas de campo, así. Imagínense que yo tengo estas líneas de campo y la espira la tengo acá. La dibujo medio como planita así, pero mostrando toda su área a las líneas de campo. ¿Está bien? Entonces, su área total está enfrentando a las líneas de campo magnético. Ahora, si yo esta espira, pero no se puede tardar en reaccionar la pantallita. Si yo esta espira la coloco así, por más que el área de la espira no haya cambiado, el área efectiva, que realmente está mostrándole o enfrentándose al campo magnético, es esta. ¿Se entiende? Entonces, en la práctica, como que también estoy disminuyendo el área cuando yo la giro, por más que no haya cambiado el área de la espira. ¿Se entiende la idea? Y, a ver, ¿Te dejo de compartir? Deja de compartir un toque, a ver, por favor. Y supónganse que esta es la espira, ¿no? Y el campo es así como lo habíamos dibujado, ¿no? Son líneas que entran al pizarrón. Si la muevo así a la espira,
¿qué pasa? ¿Se induce FEN o no? Las líneas de campo son así. Son así, ¿no? Y la espiral la muevo así. Claro, ahí es como yo había dicho antes, que yo me había confundido. Correcto. Ahí no se induce FEN. Y a ver, ¿qué otra forma harían? Una última forma para que se induzca FEN en la espira. Estirándola o comprimiéndola, por ejemplo. Exactamente, comprimiéndola, ¿no? Como si yo tuviera, si esta espira fuera así, fuera una bandita elástica, y yo le cambio el área, le cambio el área, va a cambiar el flujo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahí vimos creo que casi todas las formas que se puede inducir y que no se puede inducir FEN. Bueno, ya que estamos con esto, te saco un cachito, Javier, ya que estamos con esta idea, quiero ver un comentario en el chat que dice... Ahí pará. También haciendo variar la corriente, muy bien. Si yo hago variar la corriente de esta I, de alguna manera, aumento el valor de I, o disminuyo el valor de I, también se induce, estoy variando el flujo magnético, ¿está bien? El flujo a través de la espira. Y eso induce una FEM inducida. O sea, lo importante es si cambia o no cambia el flujo a través de la espira. Si cambia el flujo a través de la espira, hay una FEM inducida. Si no cambia el flujo a través de la espira, no hay FEM inducida. ¿Está? Y cambiar el flujo a través de la espira, en general, hay muchas maneras distintas de hacerlo, lo que estamos viendo. O sea, moviendo la espira, cambiándola de lugar, de posición, haciéndola girar, comprimiéndola. Todo eso me va a cambiar el flujo. Aumentando la corriente que circula por el conductor que tengo en el hilo conductor, también me va a modificar el flujo. ¿Está? Entonces lo que hay que tener claro es eso. O sea, cuando hay una variación en el flujo, hay una FEM inducida. Después, otra pregunta importante, que eso lo vamos a ver más adelante seguro en otros ejercicios, pero bueno, ya que estamos hablando de esto, ya que nos metimos en este tema, ¿qué pasa? Por ejemplo, supongamos que me quedo con este caso, en el que voy a mover la espira a la derecha, y dijimos que si yo la muevo a la derecha, la espira, remarco lo que les estoy diciendo, que si yo la muevo a la derecha, disminuye el flujo. Entonces, una pregunta muy importante, o sea, que tienen que entender ustedes es, digo, bueno, sabemos que si la muevo a la derecha, disminuye el flujo. Por lo tanto, va a haber una FEM inducida en la espira. ¿Cómo va a ser la circulación de corriente? ¿Cómo va a circular la corriente en la espira? Voy a tener corriente que circula así en la espira o corriente que circula así. ¿Se entiende lo que pregunto? Yo quiero saber, a partir de la FEM inducida que voy a tener, cuál de estos dos sentidos de corriente voy a tener circulando en la espira. Puede ser cualquiera de los dos, o sea, la cuestión es saber cuál, ¿no? Poder distinguir a partir de que sabemos que el flujo disminuye, qué corriente voy a tener, cómo va a circular la corriente en la espira. ¿A alguien se le ocurre? ¿Alguien tiene idea? Podría ser antihoraria porque se va a oponer a la corriente que da indujo. Bueno, vamos a pensar, o sea, es verdad que es fundamental lo que vos decís que se opone al cambio, o sea, eso me lo dice una ley que se llama la ley de Lenz, que vos hablaste de esto, Javier, ¿no? Sí, correcto. De la ley de Lenz, que la idea es que lo que trata de hacer la corriente inducida o la FEM inducida es oponerse al cambio. ¿Está bien? Fíjense que lo que está pasando es que el flujo magnético a través de la espira está disminuyendo. Entonces, lo que va a hacer, lo que me dice la ley de Lenz, que va a circular una corriente tratando de evitar que ese flujo disminuya. ¿Cuál me habías dicho vos, en sentido horario o antihorario?
Antihorario. Gianluca también Antihorario. escribió que es la que me aumenta el campo. O sea, sería antihorario. Ustedes están diciendo que tendría una corriente que circula así. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están de acuerdo con esta? No estoy diciendo que esté bien, estoy diciendo que es lo que me dicen ustedes, están todos de acuerdo, si hay alguien que piense distinto. De acuerdo estamos que circula así. Y no sé si está bien o mal, ¿no? Bueno, si yo tengo esta corriente, ¿sí? No sé, a mí lo que me hace ruido es pensar que, o sea, si la FEM va a compensar el cambio y el campo está disminuyendo, no tendría que ser en sentido horario como para que la FEM se sume y se mantenga Correcto. lo que se producía cuando estaba más cerca del alambre. Bien, bueno, es verdad, un buen razonamiento. O sea, lo que vos decís, lo que vos pensás es que tendría que ser al revés, y ahora vemos bien por qué. Veamos básicamente lo que hace cada una de estas corrientes. Si yo tuviese, acuérdense que estas corrientes son, o sea, es la corriente que circularía en esa espira, ¿no es cierto? Yo hago un dibujito de la espira acá al costado, y si supongo que circula esta corriente, como hay una corriente circulando por esta espira, estamos todos de acuerdo que se genera un campo magnético, ¿no es cierto? ¿Están de acuerdo con eso? Acuérdense que cada uno de estos hilos en sí, lo estoy pensando como un conductor. Imagínense que si yo me imagino este pedacito de acá, del hilo de la derecha de la espira, ese pedacito de hilo está generando un campo magnético, que es fácil imaginarse con ese hilo conductor cómo es el campo magnético que genera ese pedacito de hilo, que es igual a lo que tenemos en este hilo infinito, ¿no es cierto? Acá, del lado derecho, me generaría un campo entrante al papel, y del lado izquierdo, un campo saliente. ¿Me siguen? Bueno, si hacemos, que es la idea que habían usado sus compañeros en el ejercicio que presentaron. También, o sea, pensar como en cada uno de los hilos estos, qué campos generan, y si uno se fija en cualquiera de estos va a ver que en el área de la espira, básicamente lo que voy a tener acá, no quería borrar esa línea, para esa corriente circulando, en este sentido que mostré acá como antihorario, voy a tener un campo magnético así. ¿Se entienden? A mí se me hace más fácil pensar que recorro con mis dedos, tengo el pulgar, ¿no es cierto? A ver si, yo no me veo, no sé por qué no me veo. No veo mi imagen, así que no sé bien si les estoy mostrando lo correcto o no. Yo tengo, si este fuera la espira, yo lo que hago es poner mi mano con mis 4 dedos que no sean el pulgar, siguiendo la circulación de la corriente. ¿Está bien? Y el pulgar directamente me dice hacia dónde va el campo magnético. ¿Se entiende? En el área esa. Entonces, para mí es bastante sencillo. Yo digo, tengo una corriente circulando así, en esta espira, imagínense que esto es una espira, pongo mi mano así, la mano derecha, para no hacer lío, y hago girar mis dedos, mis 4 dedos, que no sean el pulgar, en el sentido de la corriente. Y entonces mi pulgar me indica cómo va el campo. ¿Está bien? Bueno, espero que se haya visto, porque no sé si estoy hablando de aire, no, porque no vean en el chat, en la pantallita, mi imagen. Sí, Entonces, sí, ¿qué nosotros pasa? te vemos. Ah, perfecto. Entonces yo digo, como la corriente en esta espira, si yo la imagino así, me genera un campo magnético saliente, el flujo que me está generando también es saliente. ¿Me siguen? Entonces, si el flujo es saliente, ¿es coherente con tratar de evitar de que disminuya el campo magnético que es entrante en este caso? ¿Qué opinan?
No, claro, es verdad, tiene que ir en el mismo sentido. Claro, tiene que ir en el mismo sentido porque tiene que reforzar el flujo que se está perdiendo. Entonces, si yo me lo imagino en este otro esquema, ¿no es cierto? Hago la misma regla de la mano, pero ahora girando en el sentido, invertir el sentido de la corriente, entonces me queda mi campo magnético entrante en el papel. Por lo tanto, el flujo también va a ir. En realidad el flujo no es un vector, o sea, por eso está mal lo que estoy por hacer acá, que es poner el flujo como un vector. Simplemente tiene un signo, pero más que pensarlo como el signo, si es positivo o negativo el flujo, yo digo, si vale el mismo, si el campo magnético que yo dibujé va hacia abajo, está reforzando la pérdida de flujo que me está generando el hecho de que al alejarse del hilo está disminuyendo el flujo a través de la espira. ¿Se entiende la idea? Entonces yo digo, como el flujo tiende a disminuir, yo voy a tener una corriente que va a tratar de reforzar ese campo magnético que está disminuyendo, como para que el flujo, como para tratar de compensar la pérdida del flujo. Por lo tanto, la correcta es esa. ¿Se entiende la idea? Esto es básicamente la ley de Lenz, que a mí me parece bastante interesante porque me parece bastante intuitiva en el sentido de pensar el flujo y el campo como tratando de evitar los cambios. ¿Está bien? ¿Se entendió? Fíjense que justamente lo que le acaba de decir Sergio, ¿no? Pues si yo la espira, en vez de moverla para la derecha, la muevo para la izquierda, la corriente va a circular al revés, ¿no? Porque va a aumentar el flujo, entonces va a tratar de disminuir el flujo para que no aumente. Está bueno pensarlo, digamos, siempre la ley de Lenz dice que todo se opone a los cambios, todo esto, ¿no? Entonces siempre trata de oponerse al cambio. Y una pregunta para terminar con esto. Si la espira fuera de plástico, ¿se induce igual FEM? Sí, la FEM se induce siempre, pero no va a circular corriente. Perfecto. La FEM se induce siempre, porque la ley de Faraday vale siempre. Lo que pasa que la corriente que va a circular, si es de plástico, va a ser muy pequeña, digamos, porque no es buen conductor el plástico, pero la ley se cumple siempre. Si no, no sería una ley universal, ¿no? No se cumpliría siempre. Bueno, listo, Sergio, yo con esto. Si querés seguir con otro. Sí, no sé si tenía algo más de ejercicio, me parece que había un par de puntos más. Pero... Perfecto. No, era eso nomás. No, está bien. Un comentario más respecto a que vuelvo a la pantallita. También hay otra manera, o sea, fíjense que aquí estamos hablando del campo magnético y del flujo magnético a través de la espira y qué pasa cuando si yo muevo esta espira, qué pasa con la corriente inducida, con la FEM inducida, pero la ley de Lenz vale en otro sentido también, o sea, cuando yo digo que la ley de Lenz me indica que las corrientes que circulan se oponen al cambio, también lo puedo pensar de otra manera, o sea, si yo quiero mover esta espira hacia afuera, tendría que tomar, ¿no es cierto?, con la mano de algún lado la espira y hacerle una fuerza externa hacia la derecha. ¿Está bien? Bueno, si analizamos, que no lo vamos a hacer ahora para no ser tan largo, ¿no? Pero si yo analizo las fuerzas que aparecen por esa corriente que circula, que empieza a circular en la espira, el sentido de la fuerza que aparece, vamos a ver que van a aparecer una fuerza, que la puedo llamar fuerza magnética si quieren, que va a tratar de evitar justamente, va a aparecer una fuerza hacia la izquierda que va a tratar de evitar que yo la pueda desplazar hacia la derecha. ¿Ah? O sea, de manera también de poder oponerse al cambio, en el sentido que si yo la quiero mover hacia un lado, va a aparecer una fuerza que va a tratar de evitar que yo la mueva. ¿Está bien? Que tiene que ver también con la ley de Lenz. ¿Ah? Está todo conectado. Bueno, vemos otro ejercicio, dejo de compartir, comparto el enunciado.
O sea, el ejercicio que sigue, que es el 5, perdón, que es el 4, que en cierto sentido es similar y también es parecido a lo que hicieron sus compañeros, ¿no es cierto? Tengo una bobina toroidal, que es la del diagrama, formada por n vueltas y tiene sección rectangular de lados A y B, y conduce una corriente I. Bueno, los radios interior y exterior son tanto, calcule el campo magnético en puntos del interior del toroide, aplicando la ley de Ampère, y calcule el flujo de inducción concatenado, bueno, y después calcule el flujo concatenado por todas las espiras del toroide. Bueno, mírenlo 2 o 3 minutos y lo hacemos. Les doy unos minutitos como para que lo piensen y ya ya pongo la presentación. Los dejo ya que trabajen, pero lo del campo magnético del toroide es lo que hicieron sus compañeros, o sea, no hay ninguna diferencia. El punto A es lo mismo que hicieron ellos, así que, bueno, repásenlo y fíjense qué pasa con la parte B. ¿Está bien?
Perdón, no sé si Javier. Bueno, a Sergio tuvo un problemita, ya está por volver, ¿eh? No sé si Javier lo había dicho ya, por eso pregunté. Sí, ya volví. Ah, ya volviste. Me colgó justo la máquina. No sé qué pasa. Sí, pero vi tu mensaje. La pantalla. Ah, no, me tiene que habilitar de vuelta Javier. Ah, creo que Javier justo se levantó, me parece ahora. Bueno, fíjate si vos podés compartir el enunciado del ejercicio como para... Sí, sí. O sea, la nueva guía. Claro, la 8. A ver, un montón de cosas abiertas siempre y después no me deja. ¿En qué estamos, Jimena? No, era... Si le pasabas a... Yo comparto, pero pero a Sergio que se desconectó lo tendrías que hacer con anfitrión otra vez. Ah, era perfecto. esto, ¿no? Sí. ¿Esto, Sergio, querías o más abajo? Déjame ver para que no... Lo checo un poquito. No, ese está perfecto. Ya te hice. Dale, buenísimo. Ahora ya enseguida lo hace. No, que justo se me colgó la máquina y tuve que reiniciar. Bueno, les comentaba, el ejercicio es muy parecido al que hicieron sus compañeros. La primera parte es calcular el campo dentro del toroide, que, como le explicaba, no me acuerdo quién lo habían presentado, pero bueno, estaba muy bien explicado, que el toroide justamente tiene la ventaja de que confina el campo magnético al interior del toroide. O sea, si yo tengo un toroide ideal, porque la realidad es siempre por algún lado algo de campo se escapa, todo el campo magnético queda confinado en el interior del toroide. O sea, ni en la parte central, ahora tengo campo, ni en el exterior, la parte de afuera, tengo campo. ¿Bien? En ese sentido tiene algunas semejanzas con lo que es el solenoide, que el campo magnético en el solenoide también queda confinado, en el sentido de que el campo magnético es mucho más intenso adentro del solenoide que afuera, pero igual en el solenoide tengo algo campo exterior, y bueno, les comparto, así voy mostrando más que hablar del aire. Saco tu pantalla, Jimena, como la misma. Que es este que les estaba diciendo recién, que es lo mismo que han mostrado sus compañeros, que es todo el campo magnético está en el interior. ¿Está bien? Tomando una trayectoria de integración, se puede ver que el campo magnético que queda en el interior tiene esta expresión. ¿Está bien? Si yo tuviese un solenoide, que es algo similar, nada más que recto, en vez de ser en forma curva, podría ser infinito incluso. La diferencia principal es que dentro del solenoide el campo magnético es constante. O sea, no importa si yo me paro un poquito más acá, un poquito más al centro, o un poquito más a la derecha, dentro voy a tener un campo magnético que va a ser constante. ¿Está bien? Ahora no recuerdo exactamente la expresión, pero bueno, no me voy a poner a sacarla ahora. Y la diferencia, fíjense que acá no es así, porque acá aparece R, que es la distancia al centro para el toroide. Entonces no es lo mismo que yo me pare, por ejemplo, tome esta distancia así, y calcule el campo magnético muy cerca del exterior, a que me pare siempre adentro del toroide, ¿no es cierto? En la parte de acá, entre las espiras. No es lo mismo que yo me pare en este punto de acá a que me pare en este punto de acá, porque el radio va a ser distinto. Y si el radio es distinto, siempre y cuando esté adentro, el campo magnético va a depender de ese radio. ¿Está bien? En la práctica, por las cosas que yo vi, ejercicios prácticos de electrónica, lo que hacen es tomar un radio medio y listo. Dicen, bueno, el campo magnético es constante en el toroide. Por más que en realidad la expresión me está diciendo que no es exactamente constante.
Pero bueno, en general lo que se hace es tomar un radio medio para trabajar y ya está. ¿Bien? Pero bueno, no es los resultados que da en este caso el ejercicio. Bueno, es similar a lo que, a ver si... mostrarles lo que hice en el ejercicio anterior, o sea, yo tengo que hacer una integración. Acá lo que estoy mostrando, que por ahí quería ver si lo había hecho mejor, es como un corte del toroide, ¿está bien? Este sería como, acá vienen las espiras, alrededor de un pedazo de metal, de hierro sobre todo. Y lo que yo estoy analizando es cuál mi área viene a ser esta sección transversal del toroide. ¿Está bien? Yo quiero hacer la integración sobre esa área para calcular el flujo de lo que es el campo magnético por el diferencial de área. Bueno, lo mismo que antes. Yo podría considerar que si el campo magnético es hacia adentro de este esquema que estoy haciendo, si B es así, puedo tomar diferencial de área como vector en el mismo sentido, y esa integral directamente, como un paso intermedio, me quedaría B por diferencial A, sacándome de encima la parte vectorial. ¿Está bien? Bueno, acá tenía que haber agregado, por eso estaba un poquito pensando, tarda en actualizarse. Voy a usar la expresión que vimos recién de campo magnético, pero los límites de integración dependen del dibujito que tenían en la guía, que bueno, ahora ya justamente como lo saqué, por ahí se los dibujo acá rápido. Ustedes tenían el toroide, más o menos así, y les mostraba un esquemita acá al costado, donde decía que el radio interno, el radio mínimo sería este, R1, el radio máximo, R2, y hacía el mismo dibujo de este lado, como en la otra parte del toroide, les decían que la altura de esa sección rectangular es B, y el ancho es A. ¿Está bien? Bueno, y eso en sí lo que hace es determinar mis límites de integración. O sea, yo lo que digo con esos datos es que mi integral en el eje X, que voy a considerar que el eje X es así, horizontal, y el eje Y vertical. Entonces, en el eje X me queda que mi integral va entre R1, que es el radio mínimo, y el radio R2, que es el radio máximo. Y en el eje Y hago lo mismo que antes. Considero que, como no afecta en nada el eje Y, que va entre 0 y la altura B, que me definen para el área rectangular del toroide. ¿Está bien? Pongo acá adentro, esto es lo que estábamos viendo recién, que es el campo. Además que en vez de poner R acá abajo, 2pi por R, pongo 2πx. ¿Está bien? 2pi por x, que va a ser mi variable de integración. Bueno, me queda una integral similar a lo que habíamos hecho en el ejercicio anterior. Saco afuera prácticamente todas las constantes. Acá, de vuelta, todo esto ya lo hice como un poquito más rápido. Esto directamente me da B, porque no hay nada que dependa de I. Esa B la puse acá afuera, y me queda la integral entre R1 y R2 de 1 sobre X, que me da logaritmo natural. El resultado de esta integral me da esto que está acá. ¿Está bien? Bueno, y me queda esta expresión para el flujo en el toroide. Si yo considero una sección del toroide. ¿Está bien? Y después la última pregunta era
qué pasaba si yo consideraba el flujo concatenado por todas las espiras. Esto sería, si yo lo considero para una espira, ¿está bien? Como si fuera para una única espira. Ahora, si yo considero para todas las espiras, el flujo concatenado por todas las espiras del toroide, lo que tengo que hacer es multiplicar por n, que es el número de espiras. Entonces la expresión anterior, al multiplicarla por n, aparece este n cuadrado, porque es como que estoy poniendo una n acá multiplicando, pero bueno, esa n multiplicando termina sumándose a la que ya tenía. ¿Está bien? Y de ahí sale el n cuadrado que tienen los resultados, ¿cierto? Porque todo esto está en los resultados. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Por ahí, o sea, fue un poquito rápido las cuentas, en realidad son integraciones que son bastante sencillas, no es complejo, pero bueno, por ahí si tienen alguna duda, consulten, ¿verdad? ¿Se entendió? Bueno, perfecto. El ejercicio en sí también no tiene mucho más que eso, porque todavía no estamos viendo justamente lo que es la ley de Lenz y la ley de Faraday. A ver, sí, solamente eso. Después recién, a partir de ese ejercicio, en el ejercicio 5, para mí ahí sí empiezan las cosas un poquito más interesantes, que son justamente empezar a ver la ley de Faraday y la ley de Lenz. Una vez que uno entiende el concepto de flujo magnético y la variación del flujo, que es lo más importante, puede empezar a entender lo que es la ley de Faraday y la ley de Lenz. Que es el ejercicio 5, que algo también del ejercicio 5 creo que tengo hecho, si les interesa lo podemos ver, si están muy cansados, no sé, ¿qué opinan los demás? No sé por qué no tenía imagen. ¿Hacemos el ejercicio 5 o lo dejamos para la próxima? ¿Cómo viene con esta guía? Y yo... ¿Es cortito, Sergio, el 5? Déjame ver. Sí, no es muy largo. Sí, es un motor. Sí, está bueno, ¿eh? A mí me parece más interesante que lo anterior. Sí, tal cual. Hagámoslo. Dale, bueno, les comparto pantalla para que vean el 5 y lo piensen. No sé, es sencillito, así que piénsenlo. Hacemos este último y último. ¿Dónde está? ¿Se ve el enunciado del 5 ahí? Sí, un poco chiquito, pero sí. ¿Sí? ¿Se ve chiquito? No, yo lo veo chiquito. ¿Por qué? No con la aumentar esa. Ahí, perfecto. ¿Ahí? Sí. ¿O estoy hablando de otra cosa? Ahí. Sí, un poquito más también podés. Ahí. Bueno, en realidad, no llega a ser o sea, tiene una parte que se desliza en un alambre conductor formando una espira, pero que como uno de sus lados se va moviendo, va modificando el área de la espira. ¿Está bien? Entonces les dice, calcule la FEM inducida. ¿Está bien? Bueno, léanlo 5 minutos y lo hacemos. ¿Está bien? Les dejo un cachito que lo piensen.
Pensé que estaba fuera. Bueno, lo planteamos. Este me parece como que es más interesante que lo anterior, porque justamente ya empezamos a ver lo que es la fem inducida. ¿Está bien? Comparto lo que yo hice más o menos para el ejercicio. Compartir esto. ¿Se ve ahí el esquemita, el dibujito? Sí, se ve. Bueno, entonces, fíjense que acá tengo básicamente lo que me dice la ley de Faraday, que es la fem inducida es igual a la variación del flujo a menos la variación del flujo en función del tiempo. ¿Sí? Esto es lo que me dice la ley de Faraday, que es la expresión matemática. A mí me gusta bastante también combinar esto con lo que es la ley de Lenz, porque la ley de Lenz da una idea un poco más intuitiva de cómo es la fem inducida y la corriente inducida en función de que se opone a los cambios. ¿Está bien? Bueno, la idea es que yo tengo un conductor que lo hago circular en contacto con una varilla también conductora, y como esto cierra un circuito, lo que tengo es una espira, básicamente, que sería todo este sector que marco acá, que sería el área de la espira. ¿Está bien? Pero como una parte, el lado derecho de esta espira se está moviendo, se está desplazando hacia la derecha, el área de la espira está aumentando. ¿Lo ven todos a eso? O sea, es una espira de área variable, donde el área aumenta, porque uno de los lados se desplaza. ¿Está bien? ¿Qué va a pasar con el flujo magnético? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta, ¿no es cierto? Porque como está aumentando el área, fíjense que el campo magnético acá me dice que es constante, lo que decía el ejercicio, es constante, o sea, tengo en todo el espacio el mismo campo magnético, siempre apuntando en la misma dirección y sentido, también con los mismos valores. Como el área es la que está aumentando, el campo magnético no aumenta, el campo magnético es constante. Pero, como el área varía, me está dando que el flujo aumenta. Como el flujo aumenta, lo que me dice la ley de Lenz, que tiene que aparecer una fem inducida que se opone a ese aumento del flujo magnético. ¿Está bien? Entonces, podríamos tratar de deducir cómo va a ser la corriente y la fem inducida en función de esa idea. Pero también podemos hacer las cuentas que nos den directamente con la ley de Faraday los resultados y vemos qué pasa. Bueno, ¿cómo calcularíamos acá el flujo magnético? Igual que antes, en el sentido que la expresión es, para calcular el flujo, la expresión sigue siendo esta que tengo acá. También que en general, la mayoría de las veces, si es posible, se evita hacer integrales. O sea, siempre que uno puede, lo evita a las integrales. Entonces, fíjense que como yo digo que el campo magnético es constante, voy a suponer, acá no lo dice, pero voy a suponer también que mi diferencial de área lo tomo en el mismo sentido que el campo magnético. Entonces, fíjense, una cosita extra respecto a esto, que si yo estoy tomando mi diferencial de área sobre una espira, lo que sea, así, la regla de la mano derecha también me va a decir cuál es el sentido positivo de la corriente. Si mi diferencial de área es así, mi sentido positivo de la corriente va a ser este. ¿Está bien? Que no significa que la corriente aumenta o disminuye. Cuando uno dice corriente positiva o corriente negativa, significa que es horaria o antihoraria de acuerdo a lo que yo considero, al sentido que estoy considerando positivo o negativo. A ver, ¿qué es lo que quiero decir con esto? La ley de Faraday, fíjense que me da una fem inducida, y esa fem inducida me va a determinar una corriente en este circuito, que simplemente
si el flujo aumenta o disminuye, lo que hace es que esa corriente circule para un lado o para el otro. Cuando yo resuelva esa expresión, por ahí voy a encontrar una FEM negativa o positiva. ¿Y qué significa el positivo o negativo de esa E inducida, de esa FEM inducida? Bueno, justamente que dependiendo hacia dónde elegí yo mi diferencial de área, cuál va a ser el sentido positivo o negativo de la corriente. Entonces, ¿se entiende? Parece que lo hice demasiado rebuscado. O sea, la cuestión es que si yo tomo mi diferencial de área, así como lo estoy dibujando, la regla de la mano derecha, con mi pulgar apuntando hacia donde va el diferencial de área, el resto de mis dedos me indican cuál es el sentido positivo de la corriente. ¿Está bien? Entonces, si yo encuentro que la respuesta de resolver la ecuación es una corriente positiva, significa que circula así. Si encuentro una corriente negativa, significa, con ese mismo diferencial de área, si yo tengo el diferencial de área así, y encuentro una corriente negativa, significa que circula en sentido contrario. ¿Está bien? Bueno, tengo entonces que calcular el flujo magnético, que como el campo es constante, puedo resumirlo en B por A. ¿Está bien? Y como elegí diferencial de área en el mismo sentido que el campo, no aparece coseno de 180, me queda B por A y listo, positivo, sin un signo menos adelante. ¿Está bien? Ahora, el campo magnético no varía, pero el área, dijimos que varía en función del tiempo. ¿Cómo puedo expresar la variación del área en función del tiempo? ¿Alguna idea? Fíjense que el área está aumentando dependiendo de la velocidad de la varilla con la que se desplaza la varilla hacia la derecha. Esta velocidad que está marcada acá, en que es la velocidad de la varilla. Muy bien, B por diferencial de T por L, exactamente. O sea, ahí lo resumo. La idea es que, voy a borrar un cachito acá si lo hago al lado del dibujo. Total, esto queda grabado. Yo digo que mi área, por definición de área, ¿no es cierto?, es L por delta X, así como está el dibujo.